hay que nivelar las tendencias. Arturo Hernández conversó con un experto del tema. Veamos. Bueno, Juan Antonio, la situación en el Biobío, la movilidad, se vio indistintamente caracterizada por la cuarentena, ¿no? Sí, así es. Nosotros hemos estado ya desde marzo midiendo con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería los cambios que ha tenido la movilidad a través de datos anónimos y agregados de telefonía celular. Y efectivamente uno va mirando diferencias respecto a las distintas medidas sanitarias que se han ido imponiendo en la región. ¿Qué cosas crees tú que marcaron la reducción de la movilidad literalmente en el Gran Concepción, además de la cuarentena? Bueno, a ver, uno nota impactos en general. A ver, para comenzar, lo más importante desde el comienzo de la pandemia ha sido la suspensión de clases tanto de estudiantes universitarios como de primario y secundario. Esa es claramente la medida que ha tenido más impacto en la movilidad, lejos, mucho más que incluso la cuarentena o los cordones sanitarios. Entonces es un primer elemento fundamental. Si uno compara respecto a una semana normal, la disminución ha sido de alrededor de, solamente por ese efecto ha disminuido que sea un 30 o 40% la movilidad respecto a eso. Ahora, lo que uno ve después es que los cordones sanitarios tienen efecto también. No piensa en los cordones sanitarios que hemos tenido en los meses anteriores, por ejemplo, en los que hubo en Talcahuano en su momento, en San Pedro de la Paz, en Coronel, pero son efectos más bien locales y son más bien del movimiento hacia afuera. Entonces, en el fondo, tú el cordón sanitario impides que la gente salga de los lugares donde se impone el cordón, pero no necesariamente el movimiento interno. El movimiento interno sigue siendo muy relevante. Y en el caso de la muy reciente, ya medida más extrema, ¿cierto? De la cuarentena, ahí lo que vemos es que en las primeras semanas hay una disminución importante, alrededor de un 20, un 30% respecto a lo que se venía teniendo anteriormente. Hay un leve aumento de la movilidad durante la semana de fiestas patrias, que es más o menos esperable, y después ya la cuarentena deja de tener tanto efecto, pasa a ser algo así como un 20% menos de movilidad, 30% menos, no tan fuerte respecto al principio. Entonces es como un efecto como uno podría al menos elucubrar como una suerte de cansancio, ¿cierto?, respecto a lo que había al principio de la cuarentena. Ahora, lo que sí es importante de ver es que en todo este periodo la disminución de la movilidad nunca ha superado el 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía tenemos niveles, incluso con cordones sanitarios, con cuarentenas o cualquier medida importante, todavía tenemos en general una movilidad importante en la región. Como que la ciudad de nuestra manera tiene una suerte de movilidad que es eh, permanente y por lo tanto entonces en ese sentido no podemos pretender que como por ahí alguien dijo, la ciudad se congele, digamos, ¿no?, producto de cualquiera de las medidas que tengamos. Y en ese sentido, las medidas de autocuidado, generar, por ejemplo, un buen acceso local, es súper importante, porque eso en el fondo disminuir las posibilidades de contagio, sabiendo que hay muchas personas que de todas maneras tienen que moverse por asuntos de trabajo, sobre todo de los ingresos más bajos y medios, y además producto de que la ciudad tiene que seguir funcionando. Y ahora, curiosamente, que se levantó la cuarentena en 6 de las 7 comunas que antes, 6 de las 8 que antes habían, que estaban en cuarentena. Que solamente la comuna de Tomé permanece en cuarentena. Esa movilidad, ¿tú crees tú que a partir de la penúltima semana de octubre y también la última, ya habría que esperar a noviembre para tener números de cómo fue la movilidad en cuarentena y en transición? Eso sería bien interesante porque nunca hemos estado en transición. Siempre estuvimos Sí, en preparación y de cuarentena, y ahora sí. Ahora veremos qué pasa. Ahora lo que sí es que si uno ve los efectos de otras ciudades que sí han estado en esto, nosotros tenemos algunos datos del Paraíso, del Gran Santiago, que siempre han tenido esto un poquito antes que nosotros, Sí. y lo que uno ve es que hay una recuperación de la movilidad, Mm. que es relevante,
Y ahí también uno empieza a ver ciertos efectos desiguales. Nosotros estamos haciendo un análisis territorial también en el Gran Concepción, pero si uno mira lo que ha pasado en Santiago y el Gran Paraíso, hay efectos desiguales. ¿En qué sentido? Primordialmente los ingresos. Las comunas de ingresos más altos tienden, o los sectores de ingresos más altos, pueden quedarse sin moverse tanto respecto a los ingresos más bajos, por un tema de trabajo, ¿cierto? Entonces ahí hay una cosa que es muy relevante. Entonces en estas situaciones donde de mucha manera dejar de moverse es más voluntario, ahí empiezan a ocurrir efectos un poquito más desiguales en la ciudad, y ahí es lo que hay que tener hay que estar más atentos, porque ciertamente afecta de manera desigual también en términos del potencial contagio. Pero sí, hay un efecto como de rebote, como se podría decir, que va a quedar yo me atrevería entre un 20% menos de la movilidad normal, porque de todas maneras el no tener clases es muy importante para disminuir sobre todo la movilidad que ocurre en las horas de la mañana y en parte lo de la tarde. Ahora, esto uno lo puede complementar con otros datos. La semana pasada Sectra mostró algunos datos de movimientos de flujos vehiculares y de transporte público, y lo que uno ve incluso en la semana con la cuarentena, es que la cantidad de flujos vehiculares es mayor que la cantidad de flujos vehiculares en un día normal. Entonces lo que uno ve también es un efecto desigual. Por una parte, los ingresos altos se puede mover menos, pero cuando lo hacen, utilizan mucho más el automóvil que tienen disponible, incluso más de lo que lo hacen normalmente. Y por otra parte, los ingresos más bajos tienen más restringida su movilidad. De hecho, el transporte público ha bajado casi en un tercio, y los que pueden andar en automóvil, pero a su vez están más obligados a moverse por un tema de estructura laboral y otras labores que están obligados a hacer. Y ahora, curiosamente, esta pandemia de crisis sanitaria se está viendo que ahora está afectando no solo a la provincia de Concepción, sino que también se entregaron datos de la provincia de Biobío, la provincia de Arauco, donde las extensiones de territorio son más grandes que las extensiones de territorio de aquí en la provincia de Concepción. Y ahí sí que el movimiento va a tener un cambio fundamental en lo que es Cañete, lo que es Arauco, lo que es Laja, lo que es Mulchen, lo que es Los Ángeles. Ahora se va a ver cómo va a afectar la movilidad en esas comunas que ahora recién tienen medidas de confinamiento. Ahora, fíjate que de todas maneras, sí, en las medidas iniciales hay un efecto. O sea, en el fondo también uno piensa en las zonas urbanas más grandes como Gran Concepción, pero ciertamente en las capitales, en estas capitales provinciales o ciudades intermedias, ha habido efecto. O sea, ha habido una disminución de la movilidad producto de los temas educacionales y producto del confinamiento. Entonces, en ese sentido, son medidas que son importantes para disminuir la movilidad. Lo que pasa es que no son la panacea de que van a congelar la ciudad, van a solamente disminuir en ciertos niveles, y ahí también yo creo que lo clave va a ser, estoy pensando también en la Gran Concepción, en lo que se viene ahora, que en el fondo hay una suerte de desconfinamiento, ¿cierto? En términos de cómo poder gestionar bien ese desconfinamiento, cómo poder llegar a que, por ejemplo, efectivamente las personas puedan moverse de manera más segura en transporte público, de qué manera podemos facilitar el movimiento en caminata, en bicicleta, para una parte importante, sobre todo los que tienen que moverse, pero no a distancias tan largas, y donde la caminata, por ejemplo, o la misma bicicleta pueden ser una opción. Yo creo que eso es importante, porque en el fondo va generando un espacio más seguro por una parte, y también reconociendo que estas medidas de cuarentena son medidas extremas que yo creo que logran la disminución de la movilidad, pero tienden a un cierto cansancio. O sea, no son medidas son medidas que van perdiendo su efectividad en términos de la disminución de movilidad a medida que van transcurriendo las semanas. Y es una cosa que también tenemos que tener súper claridad. Sí, porque a mi parecer el tema de transición tenía que haber sido desde el día 1. Desde que se comenzó el tema del paso a paso, la región del Río tenía que haber entrado en transición desde el día 1, desde que se realizó todo el paso de lo que era la cuarentena, lo que era transición, preparación, apertura inicial. La región del Río tendría que haber entrado en transición desde el día 1. ¿Por qué? Porque así se hubiera evitado que la gente se hubiera trasladado los fines de semana, donde el caso que todos tenemos conocido emblemático aquí en el Biobío, el fin de semana del Día del Niño fue el que causó todo lo que nos estamos viendo ahora.
Sí, ahora, bueno, es difícil, la verdad, es mirar causalidad con esto, pero lo que sí que es relevante es poder entender que cualquiera de estas medidas, a mi modo de ver, cualquiera de estas medidas de confinamiento tienen que ser parte de una estrategia más integral. Estoy pensando en la movilidad, yo no soy Sí, epidemiólogo, pero desde correcto. el punto de vista de la movilidad tienen que ser una estrategia integral. O sea, Sí, tenemos que por una parte proveer en condiciones de mayor emergencia, como las que tuvimos, donde teníamos las camas UTI y UCI en un nivel bastante crítico, ciertamente medidas como el confinamiento total son medidas que logran disminuir la movilidad y eso es lo que queremos. Pero también esto tiene que ir aparejado de una estructura más, de una mirada mucho más integral de la movilidad. O sea, de qué manera, por ejemplo, logramos que efectivamente eh, la mayor parte de las personas puedan satisfacer sus necesidades más básicas a una distancia corta. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos hecho estudios respecto del acceso a cosas básicas como farmacias, supermercados o lugares para poder comprar las necesidades básicas. Y hay una parte súper importante de comunas como, por ejemplo, Coronel, incluso en San Pedro de la Paz, que no, donde hay zonas que no pueden satisfacer sus necesidades sí. básicas a una distancia adecuada. Son muy interesantes estos estudios universitarios, de académicos, porque van entregando algunas pistas hacia el futuro de cómo actuar frente a emergencias como la actual pandemia. Fíjese lo importante del final, decía que hay conglomerados habitacionales que están lejos de todo, lejos de los supermercados, de los colegios, de los paraderos de buses. Entonces la movilidad, ¿no es cierto? La autoridad llama a no moverse mucho, estar tranquilo, no interactuar demasiado, pero igual hay que salir a la calle. Entonces hay que tomar en cuenta demasiados factores al momento de establecer una política de salud, una política sanitaria que llegue a todos los chilenos definitivamente y en forma pareja. Vamos con el informe del tiempo.